Qué privilegio poder estar una vez más con todos ustedes en este estudio del libro del Apocalipsis. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a orar, vamos a cantar y vamos a aprender de su palabra en este día. Señor, gracias te damos. Tú eres el Dios maravilloso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los milagros y de las maravillas. Venimos a exaltarte, venimos a glorificarte y a aprender de tu palabra este día, Señor. Tú estás aquí, Señor, aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Muy bien, sean todos bienvenidos a este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 6, en un tema titulado Eventos del Reino Milenial. Eventos del reino milenial. Dice así Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La palabra de Dios nos enseña claramente que en el futuro el Señor Jesucristo regresará al planeta Tierra para establecer un reino que durará 1000 años. Este será un reino de paz, de justicia, de amor y de todas las bendiciones celestiales. Será un reino visible, físico y material, en donde el planeta Tierra será restaurado a su condición original como fue creado en el huerto del Edén, y todas las cosas volverán a funcionar como Dios pretendió que funcionaran desde el libro del Génesis capítulo 1. No habrá más enfermedades, no habrá más dolor, no habrá más llanto ni clamor, y toda injusticia y todo pecado serán juzgados y corregidos inmediatamente por el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. El gobierno de Cristo será perfecto. El sistema político, el sistema judicial, el sistema educativo será perfecto, y todas las cosas regresarán a su orden en el cual Dios pretendió que fueran establecidas desde la antigüedad. Ahora, hay 3 posturas respecto al reino milenial del Señor Jesucristo que tú debes de conocer. La primera postura es la postura premilenial, la cual nosotros enseñamos y sostenemos. La postura premilenial, también llamada el premilenialismo, enseña que el Señor Jesucristo volverá a la tierra de forma física y visible,
justo antes de establecer su reino de 1000 años. La postura premilenial enseña que estos 1000 años son 1000 años literales, físicos, materiales y visibles. Esto es debido a que ninguno de los números que aparecen en el libro del Apocalipsis se deben interpretar de forma alegórica o simbólica. Cuando la Biblia habla de las 7 iglesias, eran 7 iglesias literales y visibles. Cuando la Biblia habla de 1000 años en Apocalipsis 20, entonces está hablando de 1000 años literales, físicos y visibles. Así que esta es la postura premileniarista, es la postura más sólida, más firme y totalmente respaldada por la profecía del Antiguo Testamento. La única forma en que los pactos del Antiguo Testamento puedan cumplirse tal y como fueron prometidos a los profetas en el Antiguo Testamento es con el cumplimiento de la segunda venida de Cristo de forma física y visible al planeta Tierra. Dios le prometió a Abraham una tierra, una parentela, una descendencia, un reino y un rey que serían eternos. Y la única forma de que esto se cumpla, de que el pacto abrámico se cumpla, es a través del reino milenial físico y visible del Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con los otros pactos, con el pacto palestino, con el pacto davídico del segundo libro de Samuel capítulo 7, con el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. Puedan llevarse a cabo de la manera en la que fueron establecidos en el Antiguo Testamento, es necesario que Cristo regrese, juzgue al anticristo, al falso profeta y a Satanás y establezca el reino milenial de paz, justicia y amor en el planeta Tierra. La postura premileniarista entonces es la postura correcta, es la postura bíblica, es la postura adecuada para poder comprender de forma literal, repito, el cumplimiento de los pactos del Antiguo Testamento y el establecimiento de un reino real, físico y visible en el futuro que el Señor Jesucristo traerá a la tierra. Ahora, la segunda postura es la postura postmilenialista. Esta postura postmilenialista enseña que el Señor Jesucristo regresará al final del milenio, que la expresión 1000 años o milenio no debe ser interpretada de forma literal o física o material, sino que la expresión 1000 años de Apocalipsis 20 puede representar un periodo muy largo de tiempo. Entonces los postmileniaristas niegan que el Señor Jesucristo vendrá antes de establecer su reino milenial. Muchos de ellos enseñan que ya nos encontramos en el milenio y que todas las profecías que se le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, en los pactos, en el pacto abrámico, el pacto palestino, las profecías del pacto davídico y del nuevo pacto se cumplen al pie de la letra en la iglesia. Lo que los postmileniaristas no entienden es que el método que ellos siguen de interpretación de la Biblia es equivocado, es el método alegórico. Todo lo espiritualizan, todo lo alegorizan. Y las profecías en los pactos en el Antiguo Testamento no pueden cumplirse en la iglesia, porque Israel es diferente de la iglesia. La iglesia es un grupo distinto, como ya lo vimos en las clases pasadas, a Israel. Hay muchas diferencias entre Israel y la iglesia y son dos entidades completamente diferentes. De tal modo que la iglesia será arrebatada, será llevada antes de la tribulación para que entonces Dios cumpla su programa profético con Israel en la 70ª semana de Daniel, que corresponde a los 7 años de tribulación. Así que los postmileniaristas enseñan que las cosas se van a ir poniendo cada vez mejores, que ya estamos en este milenio, que no necesariamente son 1000 años, pueden ser 2000, 3000, 4000 años, y que al final de este periodo larguísimo, toda la humanidad se va a convertir, las cosas se van a poner cada vez mejores, tendremos un mejor sistema político, de justicia, económico y social, y al final de todo ese periodo muy largo, entonces vendrá Cristo. Esta postura es completamente equivocada y errónea
como ya lo estamos demostrando y lo vamos a demostrar a través de este pasaje. Y la tercera postura es la postura de los amileniaristas. El amileniarismo enseña que no existe un milenio. Se parece bastante a la postura postmileniarista. Algunos dicen que ya estamos en el milenio, otros que de plano no va a existir el milenio, que es solamente un símbolo, una representación metafórica de la iglesia y que el Señor Jesucristo no vendrá a establecer ningún reino físico ni visible de 1000 años. Esta postura mileniarista emplea también el método de interpretación bíblica alegórica. Y es un método equivocado. Este método alegórico fue traído por la escuela de Alejandría a través de Orígenes, más adelante Agustín de Hipona, que comenzaron a alegorizar, a espiritualizar toda la Biblia, a buscar símbolos, a buscar éxtasis espirituales, interpretaciones místicas de la Biblia que se cumplían en la iglesia. Y este método es completamente absurdo, es un método equivocado. Porque ni el Señor Jesucristo ni los profetas en el Antiguo Testamento nunca usaron el método de interpretación alegórica. Ellos utilizaron el método correcto, que es el método bíblico, gramatical, histórico y literal de la interpretación o para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Muy bien, después de esta introducción, al explicar estas tres posturas escatológicas, vamos a adentrarnos en nuestro pasaje y vamos a desarrollar a continuación 4 eventos importantes que van a ocurrir alrededor del reino milenial del Señor Jesucristo. Y el primer evento importante es sin duda el encarcelamiento temporal de Satanás. El encarcelamiento temporal de Satanás. Vayamos a Apocalipsis 20, versículo 1. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Notemos en primer lugar que el asunto más importante que le interesa al rey milenial, a Jesucristo, al inicio de su mandato, de su reino, será el confinamiento temporal del líder de los rebeldes. El criminal más grande, el más tremendo mentiroso que ha existido, el asesino y traidor más grande, que es Satanás, será encarcelado. El encarcelamiento del Dios de este siglo, del príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, cambiará completamente a este mundo. Ya no habrá más diablo en los 1000 años. En el reino milenial, Satanás estará encarcelado. Para ese entonces, Dios ya habrá destruido también a todos los habitantes impíos del planeta Tierra. Los que sobrevivieron a los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, que no hayan conocido a Cristo, que hayan rechazado de Cristo, que hayan blasfemado al Evangelio, serán ejecutados todos ellos en la batalla de Armagedón y en el juicio de los cabritos en Mateo capítulo 25 del 41 al 46. Recordemos, como vimos en la clase pasada, que el anticristo y el falso profeta también habrán sido lanzados ya al lago de fuego, Apocalipsis 19, 20. Así que el paso final para que se establezca el reino milenial del Señor Jesucristo será sin duda el encarcelamiento de Satanás y de sus huestes demoníacas. Vean lo que dice Apocalipsis 21, dice Juan: y vi. Esta expresión en el griego kai eidon, indica siempre progresión cronológica. Siempre que ustedes vean en Apocalipsis, en su versión Reina Valera, vi o y vi, es la expresión griega kai eidon. Y repito, siempre significa una progresión cronológica. Entonces, el punto en el que está situado este pasaje cronológicamente concuerda una vez más
con la interpretación premileniarista del reino del Señor Jesucristo. En otras palabras, en los capítulos anteriores ya vimos que se desarrolló la tribulación y la gran tribulación en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Ya cubrimos todo esto con lujo de detalles, ya analizamos lo que va a ocurrir en estos 7 años de la tribulación. Después de esto, Cristo vendrá en el capítulo 19 y ocurrirá la batalla de Armagedón. Esto es cronológico. Después de que Cristo venga y juzgue a los impíos en la batalla de Armagedón, Él establecerá su reino, Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 10. Y después de esto se establecerá el cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21. Entonces aquí vemos claramente en el libro de Apocalipsis una cronología clarísima, Cai e Idón. Entonces no hay lugar para las interpretaciones postmileniaristas o amileniaristas del reino de Cristo. Muy bien, Apocalipsis 20, versículo 1. Vi, en el original griego dice, y vi, Cai e Idón, un ángel que descendía del cielo. Otro ángel aparece en esta nueva visión de Juan. No se nos revela la identidad del ángel, no sabemos quién es el ángel, pero podemos inferir, podemos pensar que este puede ser el arcángel Miguel. Recuerden que el arcángel Miguel en toda la Biblia ha sido el gran adversario de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12 hay una batalla cósmica entre Satanás y sus huestes demoníacas y el arcángel Miguel. También en Daniel capítulo 10 y capítulo 12 y en Judas verso 9 aparecen confrontaciones tremendas entre Satanás y el arcángel Miguel. Así que es una posibilidad, aunque la Biblia no es clara al respecto, en el sentido de que este ángel pudiera ser el arcángel Miguel que viene a pelear contra Satanás. El apóstol Juan también da testimonio de que este ángel venía directamente enviado por Dios con autoridad y poder delegados, ya que venía descendiendo directamente del cielo, del tercer cielo. Entonces, ¿quién lo envió del tercer cielo a este ángel? Definitivamente lo envió el Señor, lo envía Dios. Y dice el versículo 1 que este ángel traía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí la palabra griega llave, klein con K y acento en la I, klein, ¿verdad? Es un símbolo. No debemos interpretar de forma física una llave que el ángel pudiera traer en su mano, sino que esta llave, klein, es solamente un símbolo de autoridad. O sea, el ángel trae autoridad delegada de parte de Dios. ¿Cómo sabemos que es un símbolo y que no es una llave físicamente hablando? Bueno, porque esta palabra klein se utiliza en varios pasajes del Nuevo Testamento de la misma manera, de forma simbólica. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, a ti te daré las llaves, o klein en el griego, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Cristo no le entrega aquí una llave física a Pedro, sino que es un símbolo de autoridad delegada. Pedro, te entrego las llaves del reino y todo lo que tú ates o desates en la tierra será atado o desatado en los cielos. Más adelante en Mateo 18 vemos que esto se refiere al perdón entre hermanos y la disciplina en la iglesia. No se refiere a atar o desatar demonios o otras cosas. Se refiere a la disciplina en la iglesia y al perdón entre hermanos. Otro ejemplo de esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice el apóstol Juan, cuando lo vi, o sea, cuando vi al Señor, caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí
y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Cristo le dice aquí a Juan, yo tengo en mi poder las llaves de la muerte y las llaves de la tumba. Estas llaves no son llaves físicas otra vez, no es una llave como las que conocemos para abrir el carro o abrir la casa. Son símbolos de autoridad. El único que tiene autoridad sobre la muerte y sobre la tumba es nuestro precioso Señor Jesucristo. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 20, donde estamos estudiando a este ángel que desciende del cielo. Tiene una llave que representa la autoridad de Dios, él viene de parte de Dios, y esta llave es la llave del abismo, versículo 1. La llave del abismo, y vamos a investigar esta palabra griega, abismo. Es la palabra griega abusos, con doble S al principio y S al final. Abusos, abusos. Y esta proviene de la palabra buthos del griego, que significa literalmente, escucha bien, pozo sin fondo. Así que el abismo al que se hace referencia en el versículo 1 es un pozo sin fondo. Esta palabra, abusos, aparece 7 veces en el libro del Apocalipsis y tiene que ver con las partes más bajas de la tierra, con una prisión o con las partes que están adentro de la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 71, versículo 20, se registran las palabras de un anciano que ya está viendo la muerte muy cerca. Salmo 71, 20, y dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Este anciano sabe que su esperanza de resurrección está en Dios. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Señor, le dice aquí el salmista, yo sé que mis días están contados, ya soy un ancianito, tú me has dado angustias y males, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi confianza puesta en ti, porque tú volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos, del Sheol, de los lugares más oscuros, más tenebrosos de la tierra. Recordemos que en el Antiguo Testamento los creyentes no iban al cielo, iban al seno de Abraham o al paraíso. Y este seno de Abraham o paraíso se encontraba en el centro de la tierra. Ahorita si tú y yo morimos ya no vamos al seno de Abraham, porque Cristo ya vino y pagó por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Entonces, si un creyente muere en este momento, va directamente a la presencia de Dios y a la presencia del Hijo de Dios, de Cristo. Entonces, el contexto de Apocalipsis 20 no es el de un ancianito que pudiera descender pronto a la tumba, sino que si leemos Apocalipsis 20 y otros textos de Apocalipsis, este abismo no se refiere al seno de Abraham, se refiere a una prisión de oscuridad, una prisión sin fondo, donde están encarcelados miles de millones de demonios. Es una prisión terrible, tenebrosa, oscura, sin fondo. Recordamos en Lucas 8, versículo 31, cuando Jesús llega a la región de Gadara y se encuentra con este endemoniado que estaba en cadenas, el endemoniado gadareno, y Jesús les pregunta, ¿cuál es su nombre? Le pregunta a los demonios y los demonios le dicen, nos llamamos Legión, Legión. Y en Lucas 8:31 le rogaban a Cristo que no los mandase ir al abismo. Cristo tenía autoridad y poder para enviarlos directamente a esta prisión en el centro de la tierra llamada el abismo. Y sabemos que más adelante Cristo les ordena a esos demonios que salgan y que se metieran a un hato de cerdos. Los demonios encarcelados en el abismo son los demonios más perversos y más malvados de todos los que existen. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20, se nos habla una vez más del abismo. Primera de Pedro 3, 19 y 20, dice, espíritus encarcelados, dice Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron
cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Pedro nos abre aquí la revelación bíblica y nos habla de ciertos demonios que se encuentran encarcelados en el abismo en los días de Noé o alrededor de los días de Noé. ¿Quiénes son estos demonios? Son los demonios o los ángeles caídos de Génesis 6, versículo del 1 al 4, que tomaron cuerpos de seres humanos, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas, Génesis 6 del 1 al 4, y de ahí salió una raza de gigantes. Así que estos demonios están encarcelados para siempre y solamente serán sacados de ahí cuando sea el día del juicio de los ángeles y serán arrojados al lago de fuego. Hay un pasaje muy interesante que nos habla del destino final de estos demonios y ángeles caídos que están encarcelados en el abismo. Vamos a Isaías capítulo 24, versículo 21 y 22, por favor, porque este texto en Isaías nos revela lo que va a pasar en el día del juicio para los ángeles caídos y los demonios, los que están encarcelados en el abismo. Mira lo que dice Isaías 24, 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Así que el abismo es un lugar de confinamiento para los ángeles caídos y demonios, y en el día de su juicio serán sacados de ahí y serán arrojados al lago de fuego. Ahora, hay otra referencia al abismo en Apocalipsis capítulo 9 que ya estuvimos analizando hace varias clases. Vamos a repasarlo aquí, por favor. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 6. En Apocalipsis 9 se nos describen los acontecimientos de la quinta trompeta. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave, otra vez símbolo de autoridad, la llave del pozo del abusos en griego, del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces aquí vemos a este ángel que abre con las llaves delegadas por Dios el pozo del abismo otra vez, y de ese pozo comienzan a salir demonios en la quinta trompeta y empiezan a atormentar a los seres humanos, a los impíos principalmente, de tal manera que ellos desearán la muerte, pero no podrán encontrar la muerte. Así que comprobamos pues que este lugar es un lugar de prisión, de oscuridad, como un hoyo tenebroso sin fondo, y será allí justamente donde Satanás será encarcelado. Regresamos a Apocalipsis 20, vemos a este ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, dice el versículo 1. La palabra cadena, alusis en el griego, alusis. Y la palabra gran es la palabra megas. Entonces era una megas alusis, una gran cadena en la mano. ¿Por qué esta cadena era tan grande? Bueno, porque el poder de Satanás también es grande. Él fue el más sublime de los seres creados, y así fue como el ángel debía traer esta gran cadena en la mano para encadenar con ella a Satanás. Desde luego esta cadena también es simbólica, no es una cadena física, y está representando la prisión en la que Satanás será
arrojado. Muy bien, versículo 2. Y prendió al dragón. El ángel captura o prende al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí a Satanás se le asignan 4 títulos. Estos 4 títulos ya los habíamos estudiado cuando vimos el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a repasarlos brevemente. En primer lugar se le llama dragón, dracón del griego. Este título se le da 12 veces en Apocalipsis al enemigo y exhibe la naturaleza brutal, feroz, abusiva y cruel. Satanás es como un dragón abusivo, cruel, perverso, sanguinario. Así es el enemigo. En segundo lugar, se le llama serpiente antigua, Ophis archaios, Ophis archaios, serpiente antigua. Y este título nos hace recordar inmediatamente la escena de Génesis 3 del 1 al 6, cuando Satanás, tomando forma de una serpiente con patas, ¿verdad? Y con la facultad de poder hablar, comienza a engañar a Eva, y de ahí viene la caída de la raza humana en pecado. Serpiente antigua. En tercer lugar, el tercer título que se le asigna es diablo, diablo. Diabolos en el griego, diabolos significa calumniador o chismoso. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Satanás se dedica a acusar, a chismear, a calumniar, a hablarle mal a Dios de nosotros. Se dedica a hablarnos mal a nosotros acerca de Dios y se dedica a sembrar chismes y discordias y pleitos entre el pueblo de Dios, entre la iglesia. Una iglesia que está dividida, que está chismeando unos contra otros y hay toda clase de murmuraciones contra el pastor, contra los líderes, contra los congregantes. Es una iglesia en donde el diablo ya ganó ventaja. Cerremos nuestros labios al chisme, hermanos. Si tú tienes problemas con el chisme y eres muy dado a hablar mal de los demás y a inventar cosas que no te constan y a murmurar y a calumniar, ten cuidado porque eres un instrumento de Satanás. Lee Santiago capítulo 3 y pídele sabiduría a Dios para que tu lengua quede bajo el control del Espíritu Santo y no hables mal nunca de nadie, nunca, porque si así lo haces, estás del lado de Satanás. Y en cuarto lugar se le asigna el nombre Satanás, que es justamente su nombre propio. Viene de la raíz hebrea Satán, se emplea 53 veces en las Escrituras y significa el adversario en el idioma hebreo. Ahora, vean el versículo 2, regreso a Apocalipsis 22. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo ató por 1000 años. Subraya la expresión 1000 años porque esta es la primera vez que aparece la palabra 1000 años en el Nuevo Testamento. Además de esta ocasión, aparece en otras 6 veces en el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 23, 24, 25, 26 y 27. Así que aquí se nos revela justamente que habrá un tiempo de 1000 años, el famoso milenio o el establecimiento del reino milenial del Señor Jesucristo. Y este arresto de Satanás presenta una gran dificultad para nuestros hermanos postmileniaristas y amileniaristas, porque los postmileniaristas y los amileniaristas dicen que Satanás ya está atado. Recuerden que ellos creen que ya estamos en el milenio y que el milenio no va a ser literal, que va a ser un tiempo tal vez de 2, 3, 4 mil años. Entonces, para que la doctrina de ellos concuerde y tenga lógica, ellos deben aceptar que Satanás ya está atado, porque ya estamos, según ellos, en el milenio. Además, creen los postmileniaristas y los amileniaristas que Satanás fue atado en la cruz y que ya no puede engañar a las naciones ni a los cristianos. Y esto es imposible que sea cierto de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Satanás continúa teniendo actividad en esta época, en esta dispensación de la gracia. Un comentarista dice lo siguiente acerca de esto, abro comillas: Satanás siembra mentirosos e hipócritas dentro de la iglesia,
Todavía hay mentirosos y chismosos hipócritas dentro de la iglesia hasta el día de hoy, Hechos 5:3. Satanás siembra maquinaciones contra los creyentes, tienta a los creyentes, 2 Corintios 2:11. Satanás sigue disfrazándose, como es obvio en esta dispensación y en estos años que estamos viviendo, como ángel de luz para engañar a las personas y a los cristianos, 2 Corintios 11:14. Estamos llenos y plagados de falsos maestros, de falsos profetas por todas partes dentro del cristianismo. Esto es la obra del diablo dentro de la iglesia. Satanás tiene la facultad de atacar a los creyentes, 2 Corintios 12:7. Debemos resistir a Satanás, dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás pone trabas a los que están en el ministerio, 1 Tesalonicenses 2:18, y trata de desviar con todas sus fuerzas a los creyentes para que tú ya no tengas comunión con Dios, que cierres la Biblia, que te olvides de Dios, que ya no te congregues, que no te discipules y que nunca ores con tu esposa ni con tus hijos, 1 Timoteo 5:15. Entonces, esto es obvio, hermanos. Esto es obvio, si no la carta a Santiago, el libro de los Hechos, Corintios, ya no nos servirían de nada. Si Satanás está atado en este momento, entonces pues ya no hay nada que hacer, ya estamos en el milenio. ¿Ven lo absurdo de la postura postmileniarista y amileniarista? Esto entonces nos vuelve a confirmar que la postura que hemos adoptado, que es la correcta, que es la bíblica, es la postura premileniarista. Regresamos a Apocalipsis 20, versículo número 3. Dice, y lo arrojó al abismo. El ángel avienta a Satanás a este pozo de oscuridad y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que durante el milenio, en el futuro, es cuando Satanás será encerrado, habrá un sello puesto sobre él. La Biblia no nos especifica en qué consiste este sello, pero es como una cadena, ¿verdad? Un candado para que no salga del abismo, y entonces en el milenio Satanás ya no va a poder engañar más a las naciones. Después del milenio, hacia el final del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será desatado por un poquito de tiempo. Entonces, aquí no es el final de Satanás, todavía es un confinamiento temporal de Satanás, y cuando se cumplan 1000 años será desatado y comenzará a convencer a las personas de que se rebelen en contra de Cristo. Así que en el milenio habrá pecado. ¿Cómo es posible que en el milenio todavía haya pecado si es un reino de paz, justicia, amor, de perfección? Cristo está gobernando desde Jerusalén visiblemente, materialmente, físicamente. Bueno, esto se deberá a que los creyentes que entren al milenio con cuerpos corruptibles se reproducirán y tendrán bebitos. Y esos bebitos van a nacer con la naturaleza contaminada de Adán, con la naturaleza adámica. Y esas personas cuando crezcan tendrán más bebés, y muchos de ellos se desviarán del camino de Cristo, aunque lo tengan enfrente, aunque estén viviendo en el milenio en un reino de paz, de justicia, de amor. Ellos rechazarán al rey y serán juzgados con vara de hierro. A este grupo pequeño de personas al final del milenio es a quienes Satanás va a querer convencer para rebelarse en contra de Cristo, y entonces será aplastado. Esto lo vamos a ver más tarde. Muy bien, vamos al segundo evento importante alrededor del milenio. Y este segundo evento es el reinado de los santos con Cristo. El reinado de los santos con Cristo. Vamos al versículo 4, Apocalipsis 24. Dice Juan aquí que él vio tronos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué precioso versículo. Aquí vemos entonces que hay un grupo de santos, un grupo de personas que reinarán junto con Cristo en el milenio. Una traducción más adecuada, quizá tomando en cuenta el griego e intentando hacer una traducción al español, sería la siguiente. Lo voy a leer. Dice Juan: y yo vi tronos y se sentaron sobre ellos quienes recibieron autoridad para juzgar.
Y vi las almas de aquellos que fueron decapitados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, y los cuales no adoraron a la bestia ni la imagen de ella, y no recibieron la marca sobre la frente y sobre la mano. Y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, vamos por partes. Satanás ya ha sido encadenado, ya está encarcelado, fue arrojado al abismo por este poderoso ángel, tal vez sea el arcángel Gabriel. Inmediatamente después de esto se establece el reino milenario de paz y de justicia. Y cuando se establezca este reino, el Señor lo va a gobernar con vara de hierro, pero también como un pastor. Esto está en el Salmo 2. Por su gracia y por su misericordia, el Señor ha prometido que sus santos, los que amamos a Jesús, reinaremos junto con Él. Y es muy importante aquí investigar la palabra tronos en el versículo 4. Juan dice, yo vi tronos. Esta palabra griega, thronos, define asientos donde se sientan reyes, gobernadores o jueces. Y estos tronos, otra vez, son símbolos, no son sillas literales o físicas. Estos tronos representan autoridad judicial y autoridad real delegada de parte del Mesías. Sobre estos tronos se sentarán los que recibieron facultad de juzgar, dice el versículo 4. ¿Quiénes son los que recibirán facultad de juzgar? ¿Quiénes estarán gobernando junto con el Señor Jesucristo en el milenio? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, y la respuesta va en varios sentidos. Los santos glorificados serán quienes hagan cumplir la voluntad de Dios y dictarán las sentencias en los asuntos judiciales. El rey será el Señor Jesucristo, pero el sistema de gobierno judicial, político, económico, educativo, etcétera, estará delegado para los santos de Dios. ¿Quiénes son estos santos de Dios? Apúntalo. En primer lugar, la nación de Israel. La nación de Israel. Se restablecerá el tiempo de los jueces. Cuando tú lees el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, algo parecido, pero de forma perfecta, se restablecerá para que ellos le ayuden a gobernar al Mesías en el tiempo milenial. Vamos a ver esto es sorprendente. Es una profecía en Daniel 7, versículo 26 y 27. Lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas, Daniel 7, 26 y 27, porque la nación de Israel va a resurgir otra vez y todos ellos van a ser los corregentes junto con el Mesías. Escucha Daniel 7, 26 y 27, dice, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado. Aquí está hablando del tribunal del anticristo. Su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Se acabó el reino del anticristo y de Satanás. Escucha el versículo 27, Daniel 7, 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados. ¿A quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuál es el pueblo de los santos del Altísimo en el tiempo de Daniel? La nación de Israel. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces estará el Mesías como el Rey de Reyes y estarán las tribus de Israel alrededor del templo milenial de Ezequiel. Y alrededor de las tribus estará un sistema de jueces de la nación de Israel gobernando sobre toda la tierra, sobre todo el planeta Tierra. Ya no habrá naciones, Canadá, China, Japón, México, Colombia, Brasil, Argentina. Ya no habrá naciones de esta manera, sino que habrán gobernantes, jueces que estarán como corregentes con Cristo. Bueno, en segundo lugar, no solamente van a gobernar estos jueces de la nación de Israel, sino que también van a estar gobernando de alguna manera los 12 apóstoles de Cristo. Mateo 19, 27 y 28.
Mateo 19, 27 y 28. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es un sinónimo del milenio, del reino milenial. Apúntalo. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto será en la ciudad de Jerusalén, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces estará Cristo sentado en su trono, los 12 apóstoles, ellos gobernarán o regirán a las 12 tribus de Israel, y las 12 tribus de Israel a su vez estarán gobernando sobre los jueces esparcidos por toda la tierra, por todo el planeta. Qué maravilloso sistema de gobierno. Pero no solamente ellos serán, sino que también nosotros, los que fuimos comprados por la sangre de Cristo, vamos también a ayudar al Señor a gobernar sobre el planeta. 1 Corintios 6:2, la Biblia de las Américas, dice así, 1 Corintios 6:2, Pablo les pregunta a los corintios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar las cosas más triviales? Pablo les dice: no se estén peleando entre ustedes, las tonterías, pleitos entre hermanos, ¿sabes qué? Eso resuélvanlo rápidamente, perdónense, sufran el agravio si es necesario. ¿Qué no saben que ustedes van a juzgar al mundo entero? ¿Cuándo vamos a juzgar al mundo entero? En el milenio, en el reino de los 1000 años. Y en Apocalipsis 2:26, la Biblia dice, la Biblia de las Américas: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así que si tú amas a Jesús, si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, si vives para Cristo, tú y yo estaremos como corregentes, gobernando junto con el Mesías. Él será el rey, estarán los 12 apóstoles, ellos gobernarán o regirán a las 12 tribus de Israel y a todos los jueces de la nación de Israel en todo el mundo, y nosotros le ayudaremos a todos ellos a gobernar el planeta Tierra. ¡Qué preciosa verdad! Muy bien, vamos por favor al versículo 4, regresamos a Apocalipsis 24, ya explicamos la palabra tronos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, es decir, Cristo, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los jueces y todos los creyentes en todo el mundo. Y mira, también hay otro grupo que nos está faltando, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nos está faltando un grupo más. ¿Quiénes son? Los decapitados del tiempo de la tribulación. La palabra decapitado proviene del griego pepelekismenon, y significa literalmente cortar la cabeza con un hacha. Entonces, en el imperio malvado del anticristo, él y todos sus asociados asesinarán a los santos de Dios, a todos los que se conviertan en la tribulación debido a la predicación de los 144,000 evangelistas judíos, los 2 testigos y el ángel, ¿verdad?, que va a predicar el evangelio. Todos los que se conviertan y que sean capturados por el terrible sistema del anticristo, les van a cortar la cabeza. ¿Sí? El imperio malvado del anticristo asesinará a los santos de Dios a través de la guillotina y los intentarán exterminar por causa del testimonio de Jesús. Marturían Jesús en el griego. La palabra marturían, de ahí viene la palabra mártir. Entonces ellos son mártires, están dispuestos a dar su vida por Cristo. Ellos dan testimonio de Jesús y dan testimonio de la palabra de Dios. Ellos son personas que se van a consagrar tanto al Señor, que van a estar dispuestos a entregar sus vidas, van a predicar a Cristo, van a ganar las almas, no les va a importar quedar bien con el falso profeta, ni van a adorar la bestia, ni a su imagen, y no van a recibir la marca ni en sus frentes, ni en sus manos. Hermanos, valientes, valientes, valientes. Y hay un detalle interesantísimo al final del verso 4. Mira lo que dice acerca de estos mártires. Dice: y vivieron
y reinaron con Cristo 1000 años. Esta palabra vivieron, apúntala, es la palabra esesan en el griego, con Z al principio y S al final, esesan. Y esta palabra no puede referirse a la resurrección espiritual, porque cuando estos mártires estuvieron vivos en la tribulación, ya estaban vivos espiritualmente, ¿sí? Entonces no puede referirse a una resurrección espiritual. Esta palabra esesan proviene de la raíz esesani, que proviene de la palabra sao, y siempre se emplea en el Nuevo Testamento esta raíz sao para referirse a la resurrección física. Entonces la Biblia está profetizando que estos santos les cortan la cabeza y dejan sus cadáveres, los entierran, lo que sea, ¿verdad? Son echados a las bestias, los devoran los leones, lo que sea. Estos mártires de la tribulación, cuando Cristo regrese, van a ser resucitados. Van a levantarse de entre los muertos. Entonces, una mejor traducción al final del versículo 4 sería que ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo tendrá lugar esta maravillosa resurrección de los santos de la tribulación? Cuando Cristo regrese, cuando Cristo regrese. Y quiero que noten esto, todas las resurrecciones asociadas a los santos, la resurrección en el momento de la tribulación, la resurrección de los mártires de la tribulación cuando Cristo regrese, la resurrección de la nación de Israel cuando se establezca el reino milenial, etcétera. Todas estas resurrecciones se les llama en la Biblia primera resurrección, primera resurrección. Y esto nos lleva al tercer evento alrededor del milenio, Apocalipsis 25, la resurrección de los impíos. ¿Cómo? ¿También los impíos van a resucitar? Claro que sí, la Biblia así lo enseña. Vean Apocalipsis 25. Pero los otros muertos, o el resto de los muertos, ¿cuáles son los otros muertos? ¿Cuáles son los otros muertos? Ya vimos a los muertos de la tribulación santos, a los mártires. Ellos fueron degollados y ya murieron. Y aquí en el verso 5 dice, pero los otros muertos, o el resto de los muertos, ¿cuáles eran el resto de los muertos? Los impíos, los que se burlaron de Dios, los que blasfemaron de Dios. Aquí hay una profecía para ellos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fueron completados los 1000 años o hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la resurrección, la primera, dice en el original griego. Así que todos los incrédulos de todas las épocas resucitarán para juicio. Y este juicio se llevará a cabo en el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, que estudiaremos en un par de clases más. Así que todos los impíos resucitarán también y serán juzgados por Dios. Ahora, al final del verso 5 dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Verdad? Es la resurrección de los justos. Esta primera resurrección recibe varios nombres en la Biblia. Se le llama la resurrección de vida, Juan 5:29, la resurrección de los que son de Cristo en su venida, 1 Corintios 15:23, la mejor resurrección, Hebreos 11:35, y la resurrección de los justos. Así que esta es la primera resurrección, la que incluye a todos los santos de todos los tiempos. Apunta la palabra resurrección, anástasis del griego, anástasis. Se emplea 42 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere esta palabra anástasis a la resurrección física, a la resurrección física. Entonces, la primera resurrección, la primera anástasis es o incluye a todo el grupo de santos, pero la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos, la segunda anástasis es para los no salvos. ¿Dónde confirmamos esto? Hay varios pasajes, te voy a dar solamente uno, en Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, verso 2, la Biblia de las Américas. Dice así, escucha. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. O sea, ¿cómo despertarán? Resucitarán, se levantarán de los muertos. Escucha, unos para la vida eterna. Esto será
en el arrebatamiento de la iglesia, y también cuando resuciten los mártires de la tribulación y la nación de Israel al principio del milenio, todos ellos para vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. ¿Cuándo resucitarán los otros? Al final del milenio. Entonces aquí en Daniel 12:2, este versículo abarca al menos 1000 años. Imagínate, en un solo versículo vemos 1000 años de historia. Muy bien, y terminamos en el versículo 6 con el cuarto y último evento alrededor del milenio, que es la bienaventuranza de los justos. Vean Apocalipsis 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en cuál? En la primera anástasis, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Una traducción más cercana al original griego es la siguiente: bienaventurado y santo el que tiene una parte, o el que es parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Este versículo 6 de Apocalipsis 20 es la quinta de 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Esto ya lo hemos estudiado recurrentemente. Las otras se encuentran en Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 19:9, son las primeras 4. La quinta, Apocalipsis 20:6, la sexta, Apocalipsis 22:7 y la última, Apocalipsis 22:14. Hay 7 bienaventuranzas para aquellos que leen y estudian y viven y obedecen este precioso libro del Apocalipsis. Así que esta bienaventuranza, la palabra bienaventuranza es macarios, felices, gozosos, o sea, llénense de gozos, de gozo y alegría, bienaventurados y santos, agios del griego, apartados para Dios. ¿Quiénes están gozosos y quiénes fueron apartados para Dios? Los que tienen parte en la primera resurrección. Los que vamos a resucitar por la gracia de Dios y por el poder de Cristo. ¿Y por qué debemos estar tan gozosos? Porque la segunda muerte no tiene poder, o en el griego no tiene autoridad sobre ellos. La segunda muerte no tiene ninguna autoridad sobre tu vida ni sobre mi vida si realmente somos del grupo que va a resucitar en Cristo, de la primera resurrección. Si tienes a Cristo en tu corazón, la segunda muerte no te puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es la segunda muerte? Apocalipsis 20:14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Qué es la muerte segunda? El lago de fuego, el infierno eterno. Ningún verdadero hijo de Dios enfrentará la ira de Dios ni irá al infierno, porque por Cristo somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5, versículo 9. La mayoría de los cristianos tenemos la equivocada idea que Cristo vino a salvarnos del infierno. Señor, gracias porque nos salvaste del infierno, pero eso no es verdad. Cristo no vino a salvarnos del infierno. Cristo vino a salvarnos de la ira del Padre, la cual nos hubiera enviado al infierno, ¿verdad? Si no nos hubiéramos arrepentido. Entonces, esto tenlo muy en cuenta. Romanos 5:9, por Él seremos salvos de la ira. Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Y esto lo confirmamos en 1 Tesalonicenses 1:10, en la Nueva Traducción Viviente. 1 Tesalonicenses 1:10 dice: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Escucha, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Jesús nos ha rescatado de la ira de Dios, de los horrores que implica caer en las manos de un Dios vivo. Y terminamos, por favor, en el versículo 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, y aquí hay una promesa impresionante, preciosísima. Dice: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
O sea, los bienaventurados, los santos, los creyentes de todos los tiempos, judíos, gentiles, los que resucitamos en el arrebatamiento, los que fuimos transformados, los que resucitaron después del martirio, cuando Cristo regresó, todos los santos de la nación de Israel que resucitarán cuando Cristo vuelva, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Recordemos, para terminar, que el gobierno de Cristo será universal en todo el planeta y en todo el universo. Será absoluto, será justo. Y durante su gobierno la nación de Israel será completamente restaurada. Se cumplirán a cabalidad los pactos del Antiguo Testamento, el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Será un reino de justicia, de paz. No habrá maldición, habrá abundancia de alimentos, todo el mundo conocerá a Cristo, habrá salud física y bienestar, y esto implicará una larga vida para aquellos que entraron con cuerpos corruptibles. Vivirán, una persona que entró con cuerpo corruptible al reino milenial, que tenga sus bebitos, el papá vivirá 850 años, el niño a lo mejor vivirá 700, 800 años, igual que en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan que vivían tantos años? Será igual en el reino milenial, y aquellos que entremos con cuerpos glorificados viviremos para siempre y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Sacerdotes de Dios y de Cristo. O sea, serviremos. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrece su vida como sacrificio. Adora a Dios. Entonces, en el milenio fungiremos como gobernantes, como sacerdotes y reinaremos con el Señor Jesucristo durante 1000 años. Esa es la promesa que el Señor nos da a los que le amamos. ¿Amas tú a Jesús? ¿En dónde vas a estar? ¿A qué grupo perteneces? ¿Al de la primera resurrección o al de la segunda muerte? Solamente hay dos clases de personas en este mundo: los que conocen a Cristo y reinaremos con Él y estamos esperando el establecimiento de su reino, como ya lo demostramos claramente, o los que niegan todo esto, dicen que estos son cuentos, que son pamplinas, que son mentiras y que ellos viven para sí mismos. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los hijos de Dios o a los hijos de Satanás? ¿A los hijos de la luz o a los hijos de las tinieblas? ¿Aquellos que reinarán con Cristo en el milenio o aquellos que serán arrojados al lago de fuego? Tú debes reflexionar y debes tomar una decisión. Si tú estás en el grupo de los hijos del diablo, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te escapas de los lazos de la maldición de Satanás y le entregas tu vida de una vez por todas al Señor Jesucristo? Los días están contados y el Señor Jesucristo está a punto de venir a establecer su reino milenial, y solamente aquellos que fueron salvados y redimidos por su sangre tendrán acceso a este reino. Oremos. Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, porque tú nos rescataste, Señor, de la ira de tu Padre, Señor. Viniste a morir por nosotros en la cruz y nos diste esperanza de vida y de resurrección. Bienaventurados, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene autoridad sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes del Padre y de Cristo y reinaremos contigo 1000 años. Te adoramos y esperamos el pronto establecimiento de tu reino, Señor. Las cosas en este mundo cada vez están más tenebrosas, más oscuras, más terribles, Señor. El enemigo ha ganado ventaja, pero sabemos que pronto Él será encarcelado, será atado y será arrojado al abismo, Señor. Y después será desencadenado, Señor, y traerá una guerra contra ti, pero tú, Señor, lo arrojarás para siempre al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde están la bestia y el falso profeta. Si alguno quiere entregarle su vida a Cristo, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Te he fallado, Señor. He vivido para mí mismo, Señor. No me ha interesado para nada tu palabra, Señor. He vivido como me da la gana, en mentiras, en hechicerías, brujerías, en fornicaciones. Señor, en toda clase de pecados, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor Jesucristo. Yo no quiero ser más hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Rompe mis maldiciones y mis cadenas, Señor, y hazme comprender que tu palabra es la verdad. Concédeme el privilegio de nacer de nuevo, Señor. Te entrego mi vida y te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, muchas gracias por haber escuchado esta conferencia y no te pierdas la próxima conferencia. Vamos a continuar estudiando profundamente las Escrituras en Apocalipsis capítulo 20. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños